Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre cómo era Jalapa en el Virreinato de la Nueva España. Esta ciudad no solamente creció por su ubicación geográfica entre el centro y la costa, sino también por ser punto clave de vida social, de cultura y de comercio. Exploraremos sobre los pasatiempos y las diversiones de la época y también sobre la cultura que caracterizaba a Jalapa en el periodo colonial. Empezamos por el primer pasatiempo y uno de los más importantes, que era el juego de la raqueta. Se jugaba con una raqueta hecha de cuerda de tripa y cáñamo y consistía en lanzar una pelota por encima de una cuerda estirada, y si pasaba la pelota por debajo se consideraba como una falta. Se jugaba en la casa de la raqueta, propiedad de Francisco Antonio de la Torre, y la calle donde se jugaba este pasatiempo se llamaba Calle de la Raqueta. Actualmente esa calle se llama como Carrillo Puerto. Otro pasatiempo muy importante eran las ferias. Las ferias impulsaron el comercio de la Nueva España y Jalapa se volvió una sede muy importante en el año de 1720 gracias a su ubicación geográfica y al que el clima era más cómodo y saludable que en el puerto de Veracruz. Las ferias atraían a comerciantes e incrementaban los ingresos locales. El virrey se encargaba de controlar los impuestos y de mantener la seguridad y los permisos para facilitar los intercambios. Ahora hablemos acerca del teatro. Sobre el teatro, también conocido como Coliseo, durante la época colonial pues se le llamaba también así, Coliseo. Este es un lugar donde se realizaban básicamente representaciones teatrales. La vida teatral en Jalapa durante la colonia se desarrolló en lugares, digamos que no permanentes, a diferencia que los teatros que conocemos, que pues ya son teatros establecidos. Se utilizaban las plazas públicas, los espacios adaptados en casas particulares o edificios religiosos para las representaciones. Estas representaciones pues a menudo eran de carácter religioso y tenían como objetivo la evangelización y la enseñanza de valores religiosos, que tenían como objetivo la evangelización y la enseñanza de valores morales a la población. Algún ejemplo que nosotros tenemos sobre los teatros aquí en Jalapa fue el Teatro Caus, que fue construido en 1852 en Jalapa y con iniciativa de Antonio María Caus y se ubica en la actual esquina de las calles Clavijero y Altamirano. El Teatro Caus no fue solamente el primer espacio teatral de Jalapa, pero sí el primero del que hablan los libros de la historia regional, el más conocido e importante hasta el momento. En este lugar pues se presentó el 17 de febrero de 1878 la soprano y la consumada arpista Ángela Peralta, conocida en Europa como el Ruiseñor Mexicano. El Teatro Caus cambió el nombre a Teatro Lerdo, tiempo después de ser remodelado, para convertirlo en un como cine teatro, para sumar a la interminable lista del patrimonio perdido de Jalapa. Ok, ahora hablemos sobre la cultura. Durante el Virreinato, Jalapa fue un punto de encuentro entre las culturas españolas e indígenas. Fue fundado originalmente por totonacas y nahuas y en 1527 era una alcaldía mayor. Gracias al comercio y las ferias, la ciudad creció rápido. Para 1791 tenía 7.300 habitantes y para 1794 ya tenía su propio ayuntamiento. La arquitectura se adaptó al clima y muchas casas tenían techos inclinados, y también muchos de los artesanos eran indígenas o mestizos, así que mezclaban estilos europeos con estilos locales. Hubieron 3 lugares importantes: la Catedral de Jalapa, que cuenta con una torre única, arte barroco y neogótico. Después, el Museo de la Casa de Jalapa, que antes era un convento y conserva historia de la ciudad. Y por último, el Mercado Jauregui, que era la antigua Plaza del Rey y hoy es clave en la vida económica y cultural de Jalapa. La música en Jalapa tuvo una fuerte influencia religiosa. Esta se llegaba a tocar o cantar en misas y en villancicos polifónicos. Aunque no tenían una catedral importante, esta se tocaba en ferias y tertulias que interpretaban música sacra. En la región durante el tiempo fueron surgiendo diferentes tipos de sones mestizos, como lo fueron el jarocho, el huasteco y el chuchumbe. La religión era el centro de vida social, que esta combinaba festividades con lo sagrado y lo festivo. Hubo sincretismo entre creencias indígenas y creencias cristianas. Jalapa en ese entonces era una ciudad multilingüe, ahora también, pero en ese entonces, además de hablar español, también hablaban náhuatl y totonaco. La evangelización se apoyaba de catecismos bilingües, generando así una mezcla rica entre culturas. Ahora, sobre la educación, en este caso la educación formal solo la recibían aquellos criollos o españoles, mientras que los religiosos enseñaban la educación básica a los indígenas, pero los conocimientos también se transmitían a través de la forma oral. La ciudad se encontraba activa gracias al comercio y las ferias, con una sociedad dividida por clases. Las ferias eran puntos clave de encuentro y de la economía. Y por último, no y no menos importante, hablar sobre su gastronomía. La gastronomía que tenía reflejaba su mestizaje. Alimentos indígenas como el maíz lo combinaban con ingredientes europeos, creando así una identidad culinaria única. En conclusión, el Virreinato de la Nueva España fue un sistema que no solo administró vastos territorios y recursos para la corona española, sino que también apoyó la formación de ciudades como Jalapa, donde desarrolló una vida rica cultural, económica y social. La historia de Jalapa durante este periodo es un claro ejemplo de cómo las instituciones coloniales, las actividades comerciales, las expresiones culturales y las tradiciones populares influyen para poder crear una identidad local que perdure hasta nuestros días.